buenas noches. Saludamos a todos los amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde Pirayú, desde Paraguay. Queremos dejarle al pueblo del Paraguay y también a todo el mundo una serie de mensajes que buscamos que sean de reflexión para cada uno de ustedes. Son de temas puntuales, temas que de pronto incomoden a muchos, pero no buscamos incomodar, sino que lo que buscamos es la edificación, que ustedes sean edificados, que ustedes sean consolados por la Escritura, que lleven o lleguen al pleno conocimiento de lo que la Biblia enseña, ¿sí? Para esto nos acompaña el pastor Mario Cáceres. Ya saben, él es el pastor de la iglesia Solo Jesús en Pirayú. Pastor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermano. La paz del Señor, su hermano Alexander Cerrato, y que sea de bendición esta explicación que va a dar, hermano. Bueno, vamos a entrar en algo que es de pronto molesto para muchos, pero no queremos causar eso. Lo que queremos causar es que por medio de la consolación de las Escrituras las personas entiendan. Escuche bien, usted, mi amigo que vive aquí en el Paraguay, o los hermanos alrededor del mundo, tengan las herramientas bíblicas con que poder enseñar también al pueblo católico, y el pueblo católico que mire y reflexione que lo que se cree acerca de los dogmas católicos no son bíblicos. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy, pastor? Y lo que queremos entender es si María es la Madre de Dios. María, Madre de Dios. Listo. Pastor, tengo para decirle que la Escritura no llama a María Madre de Dios. La Escritura no lo hace en ninguna parte. También tengo por decirles algo. Esto del dogma mariano, María, Madre de Dios, solamente apareció en el año 431 después de Cristo en el concilio de Éfeso. Allí viene la declaración de que María es Madre de Dios. Dicen ellos que María es Madre de Dios, no es solamente madre de ese hijo, de ese ser humano que nacería, sino que como Jesucristo es Dios, entonces ella es Madre de Dios. Y como Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, entonces ella es eternamente también Madre de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice el concilio de Éfeso. Pero ¿será esto en realidad lo que dice la Escritura? ¿La Escritura avalará eso? Yo quisiera dejarle a usted, amigo católico, quisiera dejarle a usted una reflexión. Mire, la Escritura me dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No podemos, pastor, hablar más allá de lo que está escrito. No podemos pensar más allá de lo que está escrito. ¿Sí? No podemos pensar que en el año 431, cuando era naciente la Iglesia Católica, ya en ese edicto o en ese concilio viene el edicto de que declara a María Madre de Dios. Pero ¿por qué esto no se hizo antes? Preguntamos, ¿por qué esto no se hizo antes? Porque es evidente que la Escritura en ninguna parte llame a María Madre de Dios. Ningún apóstol. María, después de que el Señor es llevado al cielo, María queda con los apóstoles. Eso lo dice Hechos capítulo 1. María queda con los apóstoles. Dice que fueron a casa y subieron al lugar donde el Señor había tomado la cena con ellos, y subieron a ese lugar y estaban Mateo, Jacobo, Bartolomé, estaban todos los apóstoles. Y dice María, la Madre del Señor, y sus hermanos. Dice allá. Fuera más lógico que si esto fuese algo bíblico, la Biblia dijera, y estaba María, la Madre de Dios, ¿sí? Sí. Y sus hermanos. Sí. Diría, entonces los hermanos de Jesús también serían dioses, sería lo más lógico, ¿no? Porque serían los hermanos de él, sí. Esos hijos de María, sí. ¿No? Pero ningún apóstol, escúcheme bien, mandó a llamar a María o la llamó Madre de Dios. No existe ese texto bíblico. Escúcheme bien, ningún católico, llámese sacerdote, llámese laico, llámese catequista,
llámese, ¿cómo es que los cardenales? Ni aún, y lo digo con todo convencimiento, ni aún el mismo Francisco, el Papa católico, puede decirnos que apóstol llamó a María Madre de Dios. No puede decirlo porque no hay el texto. Ahora, es evidente que Jesucristo, al empezar su ministerio o al empezar dejando de esa transición de estar en casa para salir a su ministerio, cuando él ya se declara Dios, vemos a Jesucristo declarándose Dios, por ejemplo, ¿dónde? Cuando empieza su ministerio, él comienza a declararse Dios en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a mirarlo allí. Mateo capítulo 4. Cuando Jesús empieza su ministerio, sale ya de su casa, él comienza a declararse Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Satanás viene y lo tienta y le dice: si tú eres hijo de Dios, entonces manda, porque Jesús tuvo hambre, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice en el verso 4, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús, mire cómo se le identifica a Satanás. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces el verso 10, Jesús vuelve y ratifica y le dice a Satanás: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces Jesús, al empezar su ministerio, se identifica como Dios. Se identifica como Dios. Sería lógico que Jesús, al identificarse como Dios, la misma escritura identificase a María como madre de Dios y que el mismo Jesús la reconociese como su madre. Sí. Pero vemos que la escritura no reconoce a María como madre de Dios. No reconoce a María como madre de Dios. Antes la escritura dice que María reconoce que ese ser, el cual ella iba a concebir de Dios, era el mismo Dios y Salvador. Dice ella en su digámoslo así, en ese gozo, en ese canto que ella hace, dice: enaltece mi alma a Dios, mi Salvador. Entonces ella reconoce que aquel que venía, que estaría en el vientre de ella, no era otro, sino ¿quién? Dios su Salvador. No dice mi hijo, no, sino Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías 35:4, Isaías 33:22, y que el mismo que hablaba se haría presente, Isaías 52:6, y existen muchos textos más que nos dicen que Dios mismo vendría haciéndose hombre. Isaías 7:14 lo confirma, dice que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño era Dios mismo y ella sabía eso, por eso ella dice: engrandece mi alma a Dios mi Salvador. Ahora, vemos que Jesús se hace llamar ya Dios empezando su ministerio, pero la Biblia no llama a María Madre de Dios. Sería lógico que si ella es la Madre de Dios, la Biblia la llamara así. Sí. Otra cosa, Jesús mismo empieza su ministerio y desconoce a María. La desconoce. ¿Por qué la desconoce? Porque cuando él empieza su ministerio, vemos que va y hace un milagro en las bodas de Caná de Galilea. Sí. Y María se le acerca y le dice: mira, no tienen vino. Y Jesús, ¿qué le dice? Mamita querida, no. O madrecita de Dios, o madrecita mía. No, ¿qué le dice? Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Sí. Todavía no ha llegado mi hora, todavía no ha llegado mi tiempo. Pero, ¿por qué la llama así? ¿Por qué es tan tosco? ¿Por qué llamarle mujer? Una cosa sí es de aclarar.
la escritura dice que los judíos, y Jesucristo, en cuanto a la carne, es del linaje de David, que es judío, dice la escritura que tienen por obligación que respetar a sus padres. Dice que deben honrar a padre y madre, lo dice el texto, y dice que no pueden despreciar a su padre y a su madre, y el que tal lo haga debe morir apedreado irremisiblemente. Y Jesucristo desprecia a su madre, entre comillas, su madre, dicen los católicos, la madre de Dios, pero Jesucristo no le dice madre, le dice mujer, cosa que es un desprecio, y por eso merecía la pena que dice la ley. Sí. Pero como Jesucristo sabe que ella no es su madre, por eso le llama mujer. Ahora, viene María, en otro capítulo de la Biblia, viene María y con ella los hermanos de Jesús. Y dice que me pregunta por Jesús y va uno de ellos y le dice, tu madre y tus hermanos te necesitan. Sí. La escritura dice que Jesús salió corriendo a ver dónde estaba la mamá de él y sus hermanos. ¿Salió corriendo? No. Jesús no hizo eso. Jesús lo que dijo fue señalar al público, dijo, ¿quiénes son mi madre? Y quiénes, escuchen bien, mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y con esto quiero dejar claro algo. María no es madre de Dios. Según la escritura y lo dicho por Jesús, la madre y los hermanos de Jesús somos todos que hacemos la voluntad de Dios. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque ese es el cumplimiento de Isaías capítulo 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese hijo no es hijo de María, es hijo de todos los que hemos creído en Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es hijo para la redención, para el perdón de nuestros pecados. ¿Vamos claros hasta allí? Sí. Bueno, Isaías 9:6. Pero ¿por qué Jesucristo desprecia a María? La escritura nos lo dice y nos vamos a quedar asombrados que en la misma escritura nos dice que Jesús no tenía madre. ¿Puede usted creer eso, pastor? La escritura misma nos dice que Jesús no tenía madre. Entonces, ¿de dónde sacar ese cuento que digan que María es madre de Dios? ¿No? ¿De dónde sacarlo? Que como el cuerpo, y tanto el cuerpo como lo divino eran hijos de María, entonces María era hija de la persona de Jesucristo, o sea, de Dios como Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Pero la Biblia dice todo lo contrario, que Jesús no tenía madre ni padre. Vamos a verlo. Mire, y esto desvirtúa por completo el dogma de que María fuese madre de Dios. Miremoslo. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Miremos que aquí habla del sacerdocio de Melquisedec, y nos está diciendo que Jesucristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire lo que dice aquí. Verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor, ¿de qué Señor se refiere? Jesús, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Sí? Entonces vemos, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿De quién dice esto? De Jesús. De Jesús. Dice, se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero aquí le hago un llamado a mi amigo
sacerdote Toro. Torito, tú dices que el orden de Melquisedec es pan y vino, pero léete el verso del 1 al 3. Allí no dice pan y vino, allí dice, mira lo que dice, cuál es el orden de Melquisedec, y allí nos dice que según ese orden, Jesús no tiene madre. Escucha bien, Torito. Mira lo que dice aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. ¿Qué sigue ahí? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece para siempre. Y el concilio de Éfeso dice que María es madre de Dios, porque como es madre de Dios y Dios es eterno, ella también es madre eterna de Dios. Se equivoca porque aquí dice que no tiene padre. Según Jesucristo es según el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y según el orden de Melquisedec no tiene sin padre. Mire bien, sin madre. ¿Lo dice o no lo dice, pastor? En el verso 3. En el verso 3 lo dice. Sin madre, sin padre, sin genealogía. Dice aquí, sin principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué nos indica esto? Entonces, nos indica que Jesús no tiene padre ni madre. No tiene madre. ¿Sí ve, pastor? Sí. La escritura es clara, precisa, concisa. La misma escritura nos está enseñando el por qué Jesús no le dijo a María madre, sino mujer. Sí. Y se lo dijo en 2 ocasiones. Primera, cuando en las bodas de Caná, y segunda en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo, les dijo a María. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué no le dijo mamá? Mire, su hijo es ese. No, mujer. ¿Por qué? Porque la escritura nos declara que Jesús no tiene ¿qué? Madre. No tiene madre. Entonces María, según la Biblia, no tiene madre. Pero según el catecismo, sí. Según el catecismo, sí. ¿Listo? Sí. Pero la Biblia es mayor que el catecismo. Sí. Hombre, ¿por qué? Porque la Biblia es la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Y qué es el catecismo? De hombre. Es la palabra de hombres. Más vale la palabra de Dios que la de los hombres. Hoy hemos visto, amigo católico, sin necesidad de ofenderle, de verdad, se lo digo para que usted mire la escritura. Vaya, miren la escritura, Hebreos capítulo 7, léaselo. Allí habla de que Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y según ese orden, el Hijo de Dios, el cual es Dios, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio de días, no tiene fin de días, sino que permanece para siempre. Allí lo dice la escritura, no lo dice Cerrato, no lo dicen los mellizos Cáceres, no lo dice la iglesia del Solo Jesús en Pirayú, no, lo dice la escritura, la cual es inspirada por Dios. Pastor Cáceres, muchas gracias. ¿Cómo le pareció esta pequeña conferencia? Especial, hermano. Muy claro, muy claro. Claro, ¿no? Muy claro. Y con eso queremos traerle luz al pueblo católico. Que sí. Miren, no es para pelear, no, aquí no estamos peleando. Aquí lo que estamos es enseñando con todo el amor de Cristo Jesús. Yo te amo en el amor de Cristo Jesús y quiero que abra los ojos. Lee la Biblia, lee tu Biblia católica, léelo. Allí va a decir lo mismo. Luis Toro, lea su Biblia católica. El orden de Melquisedec no es pan y vino. El orden de Melquisedec es que el Hijo de Dios, como es Dios, no tiene ni padre ni madre, no tiene principio de días ni fin de días. Usted está equivocado y le está enseñando a la gente mal. Y escúcheme, yo le hago a usted esta invitación. Por favor, no me corra más el debate, no me lo dilate más. Venga. Lo estoy esperando, dígame dónde, allá voy a ir, pero usted debe salir y darle la cara a las personas que usted está engañando, amigo Toro, ¿sí? Bueno, pastor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, hermano. Bueno, nos vemos hoy desde Pirayú, Paraguay, mañana desde Colombia y después desde otro lugar del mundo, si el Señor lo permite. Hasta la próxima, Dios les bendiga.